pero nos gustaba porque luego nos mojábamos y era divertido, ¿no? Pero a lo que les quiero enseñar, hermanos, que se salpicaba de lodo, ¿sí? Y mi papá le echaba, le prendía los limpiaparabrisas y todo ese lodo, ¿sí? Muchas veces se limpiaba y nos permitía ver a través del parabrisas, aún tan sucio que estuviera, porque les digo que no había caminos, eso era lo divertido. Se iba a las rancherías, la unidad que tengo ahí arriba la subíamos y la abríamos y ahí daba consulta. Antes había más changos que gente por allá, que hoy está muy sobrepoblado. Te estoy hablando de 35, 38 años, yo estaba chiquillo. Pero lo que te quiero dar a entender, hermano, lo que está reinando es ese error de visión. Hermanos, el error de visión, les quiero decir en esta noche, es como esa salpicada de lodo, que si no ponemos los limpiaparabrisas, difícilmente vamos a ver bien. El error de visión es el enemigo, hermanos. Dice la palabra de Dios que hay un espíritu de error. A ver si me buscas el texto, bueno, el otro día lo buscaste. Un espíritu de error que está atacando en estos tiempos a la iglesia para que no se predique la verdad del evangelio en una manera genuina. Yo entiendo que hay dones espirituales y que debemos de movernos en los dones. Por eso tenemos sanidad y milagros en un apartado especial para Shalom y para poder predicar a las gentes, y siempre lo que hemos visto continuamente es que Dios sana en una manera más libre y rápida a la gente nueva. Por eso, porque el mover de los dones es una situación para ganar gentes. Pero volviendo al tema, hermanos, el error de visión empieza a opacar nuestra visión en cuanto a la dirección que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿En cuanto a qué, hermanos? En cuanto a lo que Dios nos ha dado, el propósito eterno y seguro, donde nosotros debemos de trazar esa tangente o esa directriz, y mirar, dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hoy en día hemos mirado, mis hermanos, que nosotros estamos viviendo en un mundo, dice, no importa, la idea es jalar gente a como dé lugar. El problema es que jalamos gente y después no sabemos qué hacer con esa gente. Número uno, porque no hay la preparación en el liderazgo de madurez hacia la santificación y hacia vivir una vida libre de pecado y estar en ese proceso de santificación y de madurez en nuestras vidas. ¿Qué es santificación? Como les he dicho, es ser separados para Dios. Ese es el concepto más corto y más profundo que pueda haber acerca de este término. Hermanos, nosotros debemos de quitarnos ese error de visión. Nosotros debemos de poner los ojos puestos en el estándar y en el modelo a seguir, que es nuestro Señor Jesucristo. El marco que siempre debe de haber en nuestra imaginaria, en nuestra mente, es la santificación que nuestro Señor Jesucristo nos ha colocado como seguidor y como discípulo. No hay más y no hay menos. La santificación es un proceso en el cual nosotros podemos referirnos e ir a mirar lo que Cristo Jesús hizo en esta tierra para que nosotros podáis estar viviendo en este siglo justa y piadosamente. Esto produce una alergia terrible en cada uno de los cristianos. Dios nos ha dado la gracia, eso es una gracia. La Biblia dice, la semana pasada me corrigió una hermana, dice que usted no tiene gracia, la gracia es Cristo. Le digo, sí, pero sé cómo sacar esa gracia dentro de mí para predicar y tener un alcance. El problema es algo que
se puede decir y hablar, y es un trauma que ya está produciendo aún en los hermanos que aquí se congregan, es hablarles acerca de este concepto o esta definición. Es la santificación, yo te quiero decir, es algo sobrenatural que va a ocurrir en nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Porque es Cristo Jesús saliendo de nuestras vidas para que se muestre esa santidad al mundo. Es el reflejo de Jesús, de la luz de Jesús en este mundo de tinieblas y de oscuridad. No perdamos pues vuestra confianza, dice la palabra, que tiene grande galardón. Hermanos, yo creo que el error de visión empieza a través de un espíritu que nos está llevando hacia otra dirección incorrecta. Lo primero que debe de el ser humano tener en mente, ¿sí lo encontraste, güero? Creo que está en Primera de Pedro, ¿no? Primera de Juan. En Primera de Juan 3, 4, 6, pero hay otro, creo. Primera de Juan 4:6 dice: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Pero hay otro, pero no me acuerdo. Primera de Juan 4:6, ¿sí? Dice: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hermanos, en ese apartado hay 4 espíritus. Todavía no enseño a la iglesia esto, ¿sí? Algún día próximo lo vamos a mirar. Ese error, ese espíritu son demonios. Y como les digo, muchas veces la gente no me cree. O sea, me gano enemigos. Bendito Dios, yo sé a qué vine a esta tierra ahora. Sin miedo, sin temor. Y el peor problema que mis peores enemigos han pasado por aquí, han estado sentados como tú y yo. Te lo puedo señalar, que a años de que se han ido siguen hablando de la obra de Dios. Como les digo yo, pueden hablar de mí, pero no hablen de la obra de Dios, porque la obra es de Dios, no es mía. Yo soy nada más un siervo inútil, dice la palabra, que estamos aquí. A lo que voy es esto, hermanos. El espíritu de error está operando. Ese error de visión nos está llevando, mis hermanos, a no poner esos limpiaparabrisas para no ver, todas esas manchas negras y oscuras que no nos permiten tener una visión clara de lo que Dios quiere. Aquí nos está hablando de un espíritu de verdad y de un espíritu de error. Espíritu de error con minúscula. Un demonio, mis hermanos, que siempre viene, por ejemplo, a mirar lo bonito de la pared. No, viene a mirar esos 2 puntos blancos. Bueno, le dije puntos negros porque este Manuel, pero está más para acá. 2 puntos blancos, ahí. Se ve toda la hermosura del color resaltando, pero siempre vemos, es que le faltó ahí. Eso es lo que tenemos más claro en nuestra visión. Venir y mirar el defecto ajeno y no mirar lo que dice la palabra en Hebreos 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él también tuvo que mirar. Dice que puestos los ojos rumbo a Jerusalén, como piedra puso su rostro, no mirando en la cruz, mis hermanos, mirando él, no el sufrimiento de esa cruz, sino mirando el fruto de la aflicción de su alma, que quedaría satisfecho, dice Isaías 53. Eso es una visión, mis hermanos, que Dios nos da, y yo creo, mi hermano y mi hermana, que en este siglo el enemigo se ha colado mucho a la iglesia. Silencio una noche. Hoy en día, hermanos,
La gente quiere hablar de prosperidad, quiere hablar de sanidad, quiere hablar de libertad, quiere, escuchar, ¿sí? De libertad, quiere escuchar de guerra espiritual, quiere escuchar de prosperidad, quiere escuchar de protección, quiere escuchar lo que le gusta el oído. Pero si supieran, mis hermanos, que donde hay santidad no hay atadura alguna, no hay cadena alguna que nos esclavice, no hay enfermedad alguna que nos lleve a la muerte. Se muere la gente cuando está en santidad, llenos de días de vejez, porque así está establecido para nuestro cuerpo, que cada día, dice la palabra de Dios, la segunda ley de la termodinámica en el libro de Hebreos 2, que todo envejece como un trapo de inmundicia. Es normal que diariamente, celularmente, estemos muriendo, pero nosotros podemos tener prolongación de días cuando nosotros escuchamos este concepto y esta definición y este proceso en el cual Dios nos metió, que se llama la santificación. ¿Me le das una hojita, Levi, para que escriba y una plumita? Que no me lo veo, que está risa y risa. Y que se siente por acá adelante donde lo vea. Hermano y hermana, no somos una iglesia mágica. Vuelvo a reiterar. No somos una iglesia donde se les predique el hechizo, la brujería. Se les predica, mis hermanos, que mientras mayor santidad en nuestra vida transpire uno al mundo exterior, vamos a tener mayor unción. No es quien más grite, no es quien más regañe, no es quien más se aviente palomazos, no es quien más se alabe la unción. La unción, mis hermanos, dice la palabra, que empodrece el yugo. La unción es una relación íntima con el Señor de señores y con el Espíritu de Dios, para que emane ese poder que da el Espíritu Santo a través de los dones. Hoy en día todo el mundo quiere escuchar acerca de la unción. Quiere que haya, sí, ya se me pegó lo de la haya. Que haya, mis hermanos, muchos estudios, muchos cultos de sanidad y milagros, muchas cosas que nos lleven a la demostración de Dios. Pero yo te quiero decir que cuando tú buscas santidad, mis hermanos, empieza el proceso, mis hermanos, de la nueva naturaleza a revertir y a actuar en nuestra vida, en nuestro cuerpo físico, para que todas esas situaciones de iniquidad en nuestra alma empiecen a sanar esta carne que es la que diariamente muere. Pero ¿quién quiere, mi hermano y mi hermana, el buscar la visión? Es fácil predicarles y mover los sentimientos y mover las emociones. Hoy la juventud está, iba a decir desparramada, pero creo que no es el término correcto, ¿verdad? En el mundo, pellizcando migajas al príncipe de este mundo y creyendo que podemos engañar a Dios y justificando que cada vez que llego a una iglesia me tiran a mí. Pero no es más que las áreas
en nuestra alma que no hemos permitido que esa santificación o ese proceso empiece a influenciar cada uno de los sentidos de nuestra alma, de los anhelos. Ya me consiguieron la espada del augurio, hermanos. Ahora sí va a haber más milagros. Más milagros. Es que busquen ahí, hermanos, cómo hasta espadas sacan y les ponen y les pasan la bendición y andan haciendo tontería y media, transmitiendo espíritus de error. Yo les pregunto, ¿dónde está eso en la Biblia? Y si les gusta andar ahí navegando con esos espíritus de error, de doctrina, ¿sí? Les estoy hablando de espíritus de error, de visión. Hay espíritus de error, de doctrina, ¿sí? Donde hacen las cosas, como dicen en mi tierra, como se les da su reverenda gana. Como que a 2, 3 ya les cayó ¿cómo se llama? La luz, ¿cómo dijiste? No, la luz, hermanos, de por qué Dios los trajo a este lugar. Porque se estaban contaminando terriblemente. Búsquenlo y lo van a ver ahí poniendo la espada. Ahora sí, Leonor ruega por ellos. Thundercats ruega por ellos. Espada del augurio ruega por ellos. Estatuas de marfil ruega por ellos. 1, 2 y 3 aquí. Hermanos, no es un Dios mágico. Es un Dios. El espíritu de error, de visión, nos interfiere como pastores. Y ese rato oraba, hermanos. A lo que veo y lo que está y aún lo que viene, tanto bailongo en la iglesia. Dentro de la iglesia. No estoy en contra de la danza, pero ya no danzan, bailan. Tantas cosas que las banderitas, que las panderistas. ¿Dónde está eso en la Biblia, hermano? ¿Dónde? Aquí está la Biblia. Y te voy a decir que es parte del judaísmo que están metiendo a la iglesia. Es que tiene un significado espiritual. Sí, pero pónganse a leer Gálatas y Efesios para que vean cómo eso ya no aplica en el Nuevo Testamento, en las iglesias neotestamentarias. Esa era la manera, ¿sí? O es la manera en la que el pueblo de Israel busca al Dios, y están en completa rebeldía en contra de Dios. Son el pueblo de Dios, sí, pero están en la banca. Ahorita el pueblo de Dios es el que acepta a Cristo. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así dice la palabra de Dios. Pero, ¿cuál es la problemática de crecimiento de Shalom? Mira, hermano, yo le calculo que ya fuéramos arriba de 200, del doble de lo que hay. Pero hay una situación, hermanos, en lo que compite el evangelio de la doctrina sana. La doctrina sana, que no queremos aceptar que la mayor virtud que hay en el reino de Dios es parecernos a Cristo en su santidad, su santificación, perdón. ¿Sí? Así como se quedan en esta noche de silencio, a 2 que 3 que sus corazones se les inquietan, hermanos. Y esa inquietud que tienes no es más que lo que el enemigo te ha hecho creer. ¿Sí? Puede ser tu carne, tu alma, o el mismo demonio
que tienes que cambiar. Ese es el evangelio que predicó Juan. Ese es el evangelio que predicó Pablo. Ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que debemos de caminar en santificación. Yo te quiero leer porque hay una onda ahí que traen y que pues son espíritus de error. Nuevamente, para tomar la misma Biblia, vayamos a Romanos, ahorita les digo cuál. Lo tenía pero lo perdí, si no me equivoco es 6. Y te quiero decir en esta noche que, bueno, más adelantito lo vamos a ver. Fíjate bien, el 6:11 dice el 10, ¿sí lo tienen? Los nuevos ya lo tienen. Por acá, a ver, fíjense. ¿Sí lo encontraron? Sí. Dice así, pero en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén, está hablando de nuestro Señor. Así también vosotros, considerados muertos al pecado. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir, hermanos, si Cristo es tu Señor, tienes que empezar a morir al pecado. Es la 4ª vez que repito este término. El que predique de la cruz, que viva crucificado. ¿En cuanto a qué? En cuanto al pecado se refiere. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Sí dice así en su palabra? Es el apóstol Pablo. Por el evangelio que vamos a ser juzgados. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este es el texto que hasta se vende en cuadros, hermano. Y lo llevamos a la casa para justificar y seguir viviendo en el pecado. ¿Sí? Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y decimos, estamos en la gracia y podemos hacer lo que queramos. Eso es la doctrina calvinista. ¿Sí? Salvo, siempre salvo, toda la vida salvo, puedes hacer lo que quieras, ya no te vas a perder, etcétera, etcétera. Pero fíjense el revés que el apóstol Pablo está hablando y diciendo aquí, el 15. Pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pregunta Pablo. ¿Pecaremos? Pregunta, ¿qué pues, hermanos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice en su Biblia? Vamos a leerlo. ¿En qué? En ninguna manera. Es lo que durante años les he hablado y les he dicho de vida de esta iglesia. La gracia no es licencia para ser desobedientes. La gracia no es licencia para pecar. La gracia no es licencia para hacer lo que quiera dictar nuestra vida carnal, nuestra vida emocional. Amén. No sabéis, dice aquí, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles,
¿sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Fíjense bien, de que sea el pecado, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, la obediencia para justicia. Romanos sigue diciendo, hermanos, que el pecado es para muerte. Muerte espiritual y muerte física. Muerte espiritual y muerte física. Pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Amén. Pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, a la sana doctrina. Entonces, estamos en la dispensación de la gracia, ¿sí? Estamos en la época de la gracia. Y la gracia nos enseña que ahora somos esclavos de la justicia, de la vida, de la gracia para justicia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué les digo esto? Porque no venimos a esta tierra a disfrutar de los deleites, como dice Hebreos 11 en los Héroes de la Fe, de los deleites temporales del pecado. Venimos a santificarnos, a purificarnos, y dirán, bueno, ¿y qué chiste tiene? Si tú encuentras mucho satisfacción en las cosas carnales, en las cosas de pecado, la vieja naturaleza es lo que le gusta, pero a la nueva naturaleza le gusta andar en justicia, le gusta andar en libertad, le gusta andar, mis hermanos, en santificación. ¿Por qué crees que se va mucha gente de la iglesia? Y todo el mundo le echan la culpa al pastor. Y yo les digo, la palabra griega, anótenlo, oikonomia, oikonomia, se traduce como dispensación, que significa mayordomía, administración o economía. La palabra griega oikonomía lo traduce la Biblia como dispensación, que significa mayordomía, administración o economía. Efesios 3:2, ahí anótenlo, ¿sí? Administración o economía. Ahorita se los explico. Y se refiere al buen uso, no es anotar, ¿verdad? Y se refiere al buen uso de los recursos designados, y se refiere al buen uso de los recursos designados para llevar a cabo una operación o proyecto. Y se refiere al buen uso de los recursos designados para llevar a cabo una operación o proyecto. Anótale Efesios 1:10, 3:9 y 11. Y Colosenses 1:24 al 28. Eso lo puedes estudiar en tu casa. ¿Colosenses qué? Colosenses 1:24 al 28. ¿De qué les estoy hablando? Estamos en la dispensación de la gracia. Hay varias dispensaciones o tiempos o etapas, ¿sí?, en la que la Biblia está enseñándonos, ¿sí? Primero vino lo de las patriarcas, luego de los reyes, de la ley, y ahora de la gracia, luego va a venir el milenio, y etcétera, etcétera. Ahorita no se las doy todas, pero estamos en la dispensación de la gracia, en el cual el recurso o la mayordomía
o la operación o el proyecto en el cual tiene la gracia es la santificación. Primero te justifica, luego te santifica y luego te glorifica. Estamos en el oikonomía, ¿sí? Como economía, pero en vez de economía es oikonomía. También nos habla de una economía, de una administración o de una mayordomía, para que tú y yo administremos esa gracia que no es licencia para pecar. Si hubiera sabido, ni vengo esta noche. Está muy aburrida esta plática. Ahí hay café, hermanos. Por si gustan, ya está, ¿verdad? ¿Sí? Está muy aburrida, mis hermanos, pero yo te quiero decir todo lo demás de los bailongos, de que te voy a dar 7 o 12 pasos o 14 o 24 pasos para que tú liberes, para que el Espíritu Santo pose y tengas autoridad espiritual de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. No sirve, es vano si no hay la correcta visión o santificación. No sirve, es vano. Este es el mayor recurso que nosotros debemos de ser mayordomos de lo que administramos, de lo que Dios puso en esta dispensación de la gracia, el ser libres. 22, más ahora, es de Romanos 6, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Ay, es que Dios no me usa. Yo soy apóstol, yo soy el apóstol de Shalom. Me han venido a decir eso y le digo, hermano, cállese. No ande quemando la obra con el testimonio que tiene. Nosotros, yo le dije a este varón, hasta que sea siervo de Dios, hasta que viva en su dispensación de la gracia, ser mayordomo de la economía que Dios le ha dado en la gracia. La gracia, les he dicho una definición muy bonita, es la capacidad de Cristo que nos ayuda para cumplir toda la palabra. En el Antiguo Testamento, en otra dispensación, no podíamos ser mayordomos. ¿Qué es un mayordomo? Mis hermanos, alguien, una persona que administra un lugar que no es de él correctamente. En este caso, nosotros administramos el templo que es del Espíritu Santo. Apenas decía alguien en estos días que no sabía por qué estaba enfermo. Le revienta el cigarro, pero terriblemente. ¿De qué crees que se vaya a enfermar y se vaya a morir? Ahí se los dejo de tarea, ni digan, pero ya se imaginaron. Somos mayordomos de la gracia. La gracia no es licencia para pecar. Llegamos, como les decía, en el matrimonio incorrectamente. Y un hermano dijo, yo no te amaba. Ahí se le salió, yo creo que no tenía ese amor dirigido correctamente. Por eso les digo, son errores espirituales, espíritus de error, de visión, de doctrina, ¿sí? En la cual nosotros nos casamos incorrectamente, venimos muchas veces incorrectamente a la iglesia. A ver quién me da, a ver quién me ayuda, y si no me dan o no me ayudan, me voy muy molesto. Venimos por lo espiritual, hermanos. Venimos a adorar, ahora sí que venimos a venir.
venimos a adorar a Dios, nos dé o nos quite. Dice la palabra, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Él es el que enriquece y el que empobrece y no añade aflicción a nuestras almas. Tenemos los conceptos y las definiciones porque no lo hemos administrado en gracia. Eso es lo que es una dispensación. La mayordomía para administrar la economía de Dios en nuestra vida. Somos mayordomos porque no es nuestro cuerpo. ¿Cuánta coca te echaste hoy? ¿O cuánto refresco? ¿Y cuánta agua llevas? Aleluya, ¿verdad? Pero si ya te echaste 1 litro de refresco y no te has tomado 1 litro de agua, hermanos, no eres un buen mayordomo. Te vas a morir. Dice la Biblia, o sea, por eso venimos a aprender. ¿Por qué se empiezan a ver así? Lástima que no vino mi marido. Lástima que no vino aquí. No, hermanos, venimos a ver para nosotros. A ellos si se la perdieron es su problema. Nosotros tenemos, dice que el que no cuida el templo del Espíritu Santo, ¿qué pasa? Dios lo destruye. No el pastor, Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Como fruto, mis hermanos, el fruto en nuestra vida de santificación tiene que llevar un fruto, hermanos. ¿Qué tanto fruto de santificación tienes en tu vida, hermanos? Y yo te voy a decir, ahora sí, te puedes ir a congresos, te puedes ir a estudios, te puedes ir a cursos de liberación y te puedes ir, mis hermanos, a donde Dios te ha colocado y entonces sí va a producir efectividad. Si no, hermanos, vamos a conseguir el martillo de Thor también, a ver por si lo encuentran. El chapulín, el chipote chillón, todo vamos a tener allí, ¿sí? Eso es lo que el mundo cree. Y eso es lo que está dentro de las iglesias. Ahí les voy a traer una foto el domingo. Por el poder de Grayskull. Eso es lo que le gusta al mundo cristiano. ¿Por qué? Porque estamos ya predicando con un espíritu de error de visión, de error, un espíritu de error de doctrina, en dirección equivocada. ¿Y qué es lo que viene? ¿Se acuerdan de el Cantinflas que subió Ruth? Creo que fue a principios de enero, ¿no? Por ahí. Sí, porque estoy hablando acerca del 24 un poquito. Y decía el hermano que pues él había sido enseñado en su iglesia que no al arbolito. Y que su mujer que sí al arbolito. Y dice, para no tener problemas, pues que ponga su arbolito. Y toda la vida. Ahí hay café, hermanos, para que no se me duerman. Ya me están llamando más a misa. Y les decía yo que las plagas no son para los hijos de Dios.
El lunes falleció esta mujer que le gustaba el arbolito. Yo le calculo que no tendría arriba de 55 años. Se fue antes de tiempo. ¿Quién tiene 55 aquí, hermanos? O más de 55. Imagínense, hermanos, ya estar muerto. Hermano, ¿ustedes qué les da pena o qué, hermano? Ya el hermano les queda pegando a los 100. Si imagínense, no vive nada. Y yo no juzgo, hermano. Simple y sencillamente me gusta hablar y decirles que lo que dice la palabra no tiene comparación. Con eso vas a revertir cualquier cosa, hermanos. No le vas a pedir a Dios un castillo, hermanos. ¿Sí? Pídele santificación, hermanos, y lo demás viene por añadidura. Por eso te digo, los martes vente a orar, hermanos. La familia está despedazada. Miren, hermanos, la gracia nos da la capacidad divina para que ya no seamos nosotros, ¿sí? Que sea la santificación de Cristo en nuestra alma para cumplir toda la palabra. Todo lo demás son inventos humanos, son capacidades humanas. Puedes dar un edificio, puedes donar todas tus pertenencias, como la Madre Teresa de Calcuta, puedes dar todos los bienes a este mundo, y si te dicen que esta noche vienen por tu alma, y si te dicen que no es por obras, sino por gracia, tu salvación. Hay una terrible confusión, hermanos, porque no conocemos, vuelvo a señalar que no creo que me vean muchos, ni los de aquí, pero sí hay gente que me está viendo de fuera de la iglesia. Me impactó el lunes que un hermano me dijo, estuvo bien suave lo de matrimonios. Y yo le dije, ay, pero si tú no viniste. Le digo, dice, es que te vi. Yo les aseguro que el 90% de la iglesia no lo ha visto. Se los garantizo. Se los firmo. Ante 40,000 médicos, dice Chayan Chan. Mis hermanos, debemos de entender que si yo doy mi cuerpo a quemar y no tengo amor, que es Jesucristo, vine a ser como un metal o un címbalo que retiñe nada más. La salvación, mis hermanos, vuelvo a reiterar, es a través de la gracia, de la administración. Puedes regalar todo lo que quieras, pero si no lo haces en Cristo Jesús, no vas a alcanzar salvación. Amén. Amén. Lo mejor que des, ¿sí? Sin la gracia. Estoy hablando para los de afuera. Y yo sé que es muy difícil de comprender y que ahí empezamos a tener broncas doctrinales y que el pastor dice que nada más lo que él dice, eso es y no hay nada fuera. Y yo te digo, hermanos, si estoy fuera de la Biblia, ¿sí? Tienes toda la razón. Pero si está dentro de la Biblia y si das tu cuerpo y no tienes ese amor ágape, vayamos a 1 Corintios para que vean. Bueno, déjame ver, creo que dice, porque la paga, nada más acabamos y vamos a 1 Corintios para terminar en esta noche. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo estaría, mis hermanos, los martes gimiendo y clamando por mis hijos, por mis hijas, por mis nietos, por mis bisnietos, por mis tataranietos, por toda la familia entera, porque la paga del pecado es muerte. Y tarde o temprano les va a alcanzar, hermanos, porque no hay la protección de parte de Dios, de parte de una iglesia, de parte de una autoridad espiritual. Y si no, hermanos, vamos a seguir tomando cafecito.
La paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es ¿qué? ¿Quién lo dice algo? Lo dice Dios. Y si no quieres, hermano, te presto la espada ahí, se las impones a la familia. Puro poder. O te doy 1 kilo de sal, el domingo voy a traer sal y le reparto sal. O arroz para que les avientes para la prosperidad. Julieta se ríe. ¿Quieres arroz, Julieta, o coca? Sí, al rato vamos a ungir al pueblo de Dios con coca. Que tengas óxido nitroso. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta por qué tus hijos están enfermos? Porque están pobres. Porque no salen de uno y de otro, hermanos. Y nos preguntamos muchas veces, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Marisa, porque luego invitamos a hermanos y invitamos a gente nueva y somos muy inconstantes. Y ya después, pues, el nuevo piensa que así es la iglesia. Dice el pastor de mi esposa, y les pongo muchas veces a mis hijos esa predicación: antes de lenguas, antes de oración, antes que cantar, antes que todo, ¿sí? Es la segunda vez que me encuentro esto en la semana aquí, tirado. Es obedecer. Gracias por el entusiasmo. Fíjate bien. Dice, si yo hablase en lengua humana y angélica, 1 Corintios 13:1 le dije, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Hermanos, el amor en esta dispensación, el amor ágape, es la mayor parte del carácter de Jesucristo ya dentro de nosotros. Les hablaba de algo sobrenatural. El que te pise en el pie, en el metro, el que te miente la mamá en la calle y te quedes callado, ¿sí? Cuando te atraviesas en el carro o vayas, es sobrenatural, es amor. Ese no es por tu capacidad, es por lo que Cristo ya está haciendo. Porque estás menguando y está viviendo Cristo en tus vidas. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿perdón? Entonces, ¿de qué nos está hablando, hermanos? De que la gracia de que la mayordomía en nuestras vidas, que Cristo esté siendo el Señor y que nosotros seamos los mayordomos y los administradores de ese Señor en esta dispensación. Ese es el amor, eso es lo que cuenta, porque lo demás dice, y no tengo amor, nada soy. Esa es la expresión del Cristo resucitado de la gloria en nuestras vidas. Cierra la puerta, Levi, por favor. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. ¿Te acuerdas que te dije de la Madre Teresa de Calcuta, de Pío V, Pío X y todos? Y si no tengo amor, ay, hermano, es que vamos a hacer una campaña y hay que darle de comer a todos los pobres. Amén, está bien. Pero si no tengo el amor y no lo hago en gracia y no lo hago en dispensación, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Y mira de quién está hablando, ¿sí? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia,
El amor no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¡Qué bueno! Esa iglesia se va a cerrar en 3 meses. No lo vayas a tirar, hijo. Hermanos, eso no es amor. Maldiciones han aventado en contra de la iglesia. Esa iglesia no va a hacer nada sin nosotros. Y se fueron hace ya 8 años casi. Y la iglesia, para la honra y gloria de Dios en la época de la gracia, sigue creciendo. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros somos siervos inútiles, dice la palabra. Cuando tú eres un siervo inútil, cuando dice ahí en la escritura, mi hermano y mi hermana, el amor de Dios es el que empieza a expresar, y entonces todo va a tener ganancia y todo va a tener equivalencia en el reino de Dios. De nada sirve, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Sí, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor es de allá arriba. El amor traspasa todas las dispensaciones, todas las épocas que la Biblia ha trazado aquí en esta tierra y en el cielo. Mis hermanos, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Sí? Cuando venga lo perfecto. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces todo lo que es se acabará. Esto lo utilizan mucho los testigos sin Jehová, para decir que ya las lenguas y ya los dones y ya todo no es de esta época. Todavía el Señor, mis hermanos, sigue siendo Jesucristo. Nosotros somos los mayordomos. Todavía nosotros somos los mayordomos y administramos lo que Dios nos ha dado. En otras palabras o en pocas palabras, somos los canales. Pero si no tenemos amor, de nada sirve. Yo no sé si hayas entendido, hermanos, que tenemos que morir para dar. Si no nos sirve de nada. Y empezamos con errores doctrinales, a decir que soy muy legalista, a que lo que predico no es cierto, y a que aquí hay cosas que no. Y yo te sigo diciendo, hermanos, crucifiquémonos espiritualmente y metámonos al proceso de la gracia, de la santificación que es en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora. Oramos, mi Señor, porque tú levantas